Bueno, hoy vamos a trabajar con este problema que dice, en un laboratorio están experimentando con una población de bacterias. Se observa que al reproducirse, la masa de la población aumenta un 15% cada hora. Al comienzo, el cultivo de bacterias tiene una masa de 50 gramos. ¿Cuál será la masa de bacterias después de 2 horas y después de 10 horas y después de 25 horas? Es posible que en algún momento la masa de bacterias sea de medio kilogramo. ¿Cuándo? Y representa la situación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos, ver cuáles son las variables que se relacionan en este problema. Como podemos ver, por un lado tenemos la masa de la población de las bacterias, y esta masa no se queda quieta, sino que aumenta y aumenta siguiendo este patrón, ¿no? O sea, un 15% cada hora. Ese es el dato que tenemos. Y también sabemos que al comienzo teníamos 50 gramos. Por lo tanto, ya sabiendo esto, podríamos empezar a pensar. Lo más importante, bueno, ver cuáles serían las variables relacionadas de este problema que tenemos. Por un lado dijimos la masa de las bacterias, que se relaciona con el tiempo. Que yo voy a poner en espacio para que se vean las variables relacionadas. Tenemos la masa de las bacterias, que es en gramos, y se relaciona con el tiempo, que es en horas. Vamos a volcar los datos también que nos da el problema en una tabla de valores y ponemos el tiempo en una columna, el tiempo transcurrido en horas, y la masa en gramos, la masa de la población de bacterias en gramos. Los tiempos que consigné acá son cero, porque es cuando inició el experimento, para ahí había 50 gramos. El problema nos pregunta qué pasó, nos dice que a la hora aumenta un 15%, nos pregunta 2 horas, 10 horas, 25 horas. Bueno, vamos a tratar de ir contestando esto de a poco. Lo primero que podemos pensar es, ¿qué pasa a la hora? ¿No? Porque ese dato lo tenemos, sabemos que aumenta un 15%. Pero entonces acá, ¿qué tendríamos que poner? ¿15%? Acá tenemos que poner la masa. ¿La masa de bacterias va a seguir siendo 50 gramos o va a cambiar? Va a cambiar, va a aumentar. ¿Y cómo va a aumentar? Va a aumentar un 15%. O sea que necesitamos hacer un cálculo. A 50 sumarle el 15% de 50. Yo dejé en verde lo que sería los gramos de bacterias que teníamos, y en rosa puse lo que le tenemos que sumar, que es el 15% de 50. Lo podemos pensar ese 15%, no es tan difícil. Podríamos pensar, por ejemplo, es fácil pensar el 10%. El 10%, o sea, 10 de cada 100. Si yo tengo 50 serían 5. O sea, 5 gramos es el 10%. Pero como me pide el 15, podría ese 10% pensar a la mitad, dijimos que eran 5 gramos, serían 2 gramos y medio, y el triple del 5% sería el 15%, así que tendremos 7,5. Si no, hacemos un cálculo tipo una proporción, ¿no? Sabiendo que el 100% es 50 gramos, el 15% es 15 por 50 dividido 100, o sea, como si fuera una regla de tres simple o un planteo de proporción. O sea, nos queda algo así, ¿no? O sea, esta cuenta, el 15% de 50, se puede hacer así. Se puede hacer multiplicando a 50 por 15%, o sea, por 15 centésimos. Y ahí estamos sumando la cantidad que teníamos, la inicial, le estamos sumando el 15% de esa cantidad. O sea, es una suma, sumar dos términos. En el primer término, el que yo dejé en verde, es los gramos que teníamos, y en el término que está en rosado son los gramos que se aumentan, o sea, los que ahora les tenemos que sumar para llegar a ver cuánto hay a la hora. Bueno, ese porcentaje, como lo dijimos recién, el 5%, el 15%, perdón, de 50 es 7,5. 7,5 más 50 es 57,5. Y ahí llegamos al valor que le corresponde a la hora. Es decir, cuando el tiempo es 1, el valor ya no es 50. Los gramos no son 50 gramos, sino que tenemos 57,5. O sea, sabíamos que iba a aumentar, pero no aumenta de cualquier manera, aumenta un 15%. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que a la cantidad que teníamos le sumamos el 15%. Por ejemplo, ahora, para las 2 horas, ¿qué va a pasar? ¿Le tendríamos que sumar de vuelta esta misma cantidad, este 7,5? O sea, 57,5 le sumamos otra vez 7,5. ¿7,5 qué es? Es el resultado del 15% de 50. Pero ya no tenemos 50. Ahora tenemos otra cantidad inicial.
La cantidad inicial ya no es 50 como pasaba acá. La cantidad inicial es otra, es esta que está en violeta, por eso usé los colores a ver si eso ayuda a entender. Ahora la cantidad inicial dejó de ser 50, pasó a ser 57,5, por lo tanto, al cabo de 2 horas, la cuenta va a ser otra. La cuenta va a ser a esta cantidad que tengo, le sumo otro 15%, pero el 15% de esa cantidad violeta, ¿no? O sea que el cálculo nos va a quedar así, 57,5, le sumo el 15%, pero de 57,5. O sea, la cantidad cambió, ya no es a 50 sumarle el 15% de 50, sino a la cantidad que tengo al cabo de una hora, le sumo el 15% de esa cantidad. Y el cálculo nos queda así. Como hicimos antes, ese 15% se puede expresar como 15 centésimos. Al hacer la multiplicación nos da 8,625, pero ese número se lo sumo a el número que teníamos en violeta, que es 57,5. O sea, y nos da el valor que le corresponde a las 2 horas. Fíjense que el cálculo es idéntico al anterior. O sea, nosotros tenemos siempre una suma, la cantidad inicial y el 15% de esa cantidad. Acá pasa lo mismo, lo que pasa es que cambió la cantidad inicial. A esa cantidad inicial le sumo el 15% de la cantidad inicial. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos averiguar para 3 horas, el problema no lo pide, pero nos pide para 10, así que convendría analizar y ver si esto se mantiene, cómo sería, para ver si encontramos alguna regularidad y alguna manera de llegar a esas 10 horas. Nosotros necesitamos averiguar qué pasa a las 10 horas, a las 25, y el cálculo va a ser siempre el mismo, ¿no? Ahora la cantidad inicial ya no es 50 ni 57,5, es este número celeste que quedó acá. A las 2 horas tenemos esta cantidad. Por lo tanto, parto de esa nueva cantidad, que es 66,125 gramos, y le sumo esto, que es el 15%. Bueno, acá quedó el símbolo de porcentaje, el 15% de esa cantidad. O sea que estoy haciendo otra vez lo mismo que en los pasos anteriores, ¿sí? Acá el 15%, o sea, 15 centésimos de esa cantidad. Vamos a calcular cuánto nos da. Así. Nos da 9,91875. Sumando a ese número celeste nos queda 76,04375. Bueno, evidentemente, el cálculo no es difícil, es algo sencillo, es simplemente saber que a la cantidad anterior, o sea, de estos gramos que tengo a la hora, le sumo el 15% de esa cantidad. Acá pasa lo mismo. Los 57,5 gramos, le sumo el 15% de esa cantidad. En la hora 3 también tuvimos que tomar la cantidad de gramos que teníamos en la hora anterior, o sea, 66,125, y sumarle el 15% de esa cantidad. Bueno, y así podríamos seguir hasta llegar a qué pasa en la hora 10, pero resulta bastante engorroso hacerlo así, ¿no? Podríamos tratar de buscar otra manera. Y en la búsqueda de otra forma, de encontrar el resultado para 10 horas, lo que nos conviene es ver si existe alguna relación entre el tiempo y el cálculo que hacemos o este resultado al que llegamos, ¿no? O sea, este uno, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esta cuenta que hicimos? Este número 2, a ver si aparece en toda la cuenta que hicimos para llegar al número celeste. El número 3, si tiene algo que ver con todo el cálculo que hicimos acá para llegar al resultado este que puse en gris. O sea, ¿será posible a partir de este 10 encontrar la masa de bacterias sin tener que hacer todo esto? Bueno, eso es lo que vamos a investigar. Eh, Borro los dibujos, ahí está. Para poder investigarlo, de estos 3 renglones que tenemos acá de cuentas, vamos a quedarnos con uno de ellos, el que nos permita ver los datos iniciales del problema. Y los datos iniciales son el 50 gramos y el 15% que aumenta por hora. Entonces uno diría, bueno, me quedo con este cálculo, pero en este cálculo no se llega a ver bien qué relación hay entre este número uno y la cuenta que hicimos. Así que yo voy a proponer que analicemos el segundo renglón, el cálculo que hicimos para encontrar la masa habiendo transcurrido 2 horas. Fíjense que en ese cálculo, lo voy a volver a copiar acá, ese cálculo que hicimos a partir del número violeta, teníamos 57,5, ¿no? Que era la masa al cabo de una hora, y le sumamos el 15% de ese valor, ¿sí? Hicimos 57,5 más 57,5 por 15 centésimos,
y nos dio este resultado. Lo volví a copiar simplemente para poder analizarlo mejor acá abajo, ¿sí? Lo voy a poner un poquito más grande. Nos vamos a quedar con este cálculo, con esta cuenta. Y vamos a analizarla bien. Recordemos que nos interesa hacer aparecer los valores del problema, ¿sí? Y también nos interesa hacer aparecer, en este caso, el número 2. ¿Por qué? Porque esta cuenta le corresponde al tiempo 2, ¿sí? Al valor de tiempo 2. Cuando el tiempo es 2, la masa es este 66,125. Entonces, vamos a tratar de ver si este 2 está escondido en esta cuenta de alguna manera, si aparece en algún lugar, y también se aparecen los datos iniciales del problema. Nosotros acá estamos usando 57,5 y el valor inicial de la masa era 50, este 50 en verde, pero este valor, 57,5, es el resultado de esta cuenta. Así que vamos a tratar de hacer aparecer el 50. Para hacerlo nos vamos a quedar, como acá hay una igualdad, que esto es igual a esto y que a su vez es igual a esto, nos vamos a quedar con la central, con esta que está acá en el medio, en la cual aparece el 15% bien explícito. O sea que nos vamos a quedar analizando esa parte, la parte central, la parte que dice 57,5 más 57,5 por 15 sobre 100. Nos quedamos con esa, con la central. ¿Sí? Solamente volví a copiar esto y el resultado final. Bien, este número no me sirve. Me sirve saber qué cuenta hice para llegar a este número. ¿Y este número cómo lo encontramos? Con esta cuenta. ¿Ven? 50 más 50 por 15 sobre 100. O sea que donde dice 57,5, vamos a escribir esta cuenta solamente para hacer aparecer los datos iniciales del problema. ¿Ven? 57,5 lo voy a reemplazar por esta suma, que es la que me dio ese resultado. ¿Sí? Y nos va a quedar algo así. Fíjense que ese 57,5 ahí lo tengo escrito, más ese mismo número multiplicado por 15 sobre 100 y llegamos al resultado. ¿Sí? Ahí lo voy a marcar para ver si se entiende mejor. O sea que este valor lo estamos reemplazando por esta cuenta, que es la que hicimos acá para llegar al valor violeta, ¿no? 50 más el 15% de 50. Entonces, en lugar de poner 57,5, ponemos la cuenta que nos permitió encontrar ese valor. Y acá vuelve a aparecer 57,5, pero esta vez está multiplicado por 15 centésimos. Entonces lo escribimos entre paréntesis y lo multiplicamos por 15 centésimos. Y hasta ahí ya tenemos más suerte acá porque aparecen los datos del problema. Aparece el 50 gramos inicial acá, acá, también aparece acá, aparece el 15%, ¿sí? Acá 15 sobre 100, 15 sobre 100. O sea que ya tiene más pinta de lo que queremos lograr, ¿no? Que es el eh, encontrar la relación entre este número 2 y los datos iniciales del problema para ver si encontramos una fórmula. Bueno, voy a borrar acá los dibujos para seguir analizando. Fíjense que acá podríamos, el primer paréntesis, podemos prescindir de él porque solamente lo escribí para mostrar y hacer bien notar que este número violeta lo reemplacé por esta suma, pero este primer paréntesis no tiene ningún sentido. Y el segundo sí tiene un sentido porque está multiplicado por este factor, pero podríamos aplicar la propiedad distributiva, es decir, este factor 15 sobre 100, multiplicarlo por el 50 que está en verde y multiplicarlo por el segundo término también, ¿no? Entonces, aplicando la propiedad distributiva, nos quedaría el primer paréntesis lo quitamos y después aplico la propiedad distributiva. El 50 verde por 15 sobre 100, ¿ven? O sea, multiplicarlo este término por este 15 centésimos y después este término rosa también por 15 centésimos. Y nos queda algo así. Ya acá, bueno, nos deshicimos de todos los paréntesis y podemos empezar a analizar qué es lo que aparece. Como pueden ver, hay un término repetido exactamente igual, idéntico, que es este. Por más que cambien los colores, dice lo mismo. 50 por 15 centésimos y 50 por 15 centésimos. Si aparece dos veces, podemos escribirlo una sola vez y multiplicarlo por dos, para poder resumir un poco esta escritura, este registro. Y por otro lado, este 15 centésimos aparece multiplicado por sí mismo, así que lo podríamos escribir al cuadrado. Nos quedaría así. El primer 50 que está en verde, bueno, ya lo escribo todo en el mismo color. Después, 50 por 15 centésimos, lo escribo de esta manera, 50 por 15 centésimos, pero por 2. ¿Por qué por 2? Porque acá aparece dos veces. ¿Sí? O sea que todo esto que estoy acá señalando en gris se puede escribir resumido de esta forma. Y por último, tenemos 50 por
perdón, 15 centésimos al cuadrado, porque está multiplicado por sí mismo dos veces. Y de esa manera llegamos al resultado. Entonces ahí nos quedó mucho más sintético en este renglón. Fíjense, 50, ¿sí? En un primer término, un segundo término donde también tenemos el 50 acá en el medio, multiplicado por 2 y por 15 centésimos. Y el tercer término donde también aparece el 50 multiplicado por el cuadrado de 15 centésimos. Por lo tanto, ese 50 que aparece tres veces, cuando algo, un factor se repite, lo podemos escribir una sola vez como factor común. Lo escribimos una sola vez, 50, por, y lo vamos a multiplicar. ¿Por qué por uno? Porque si yo hago 50 por uno, me queda el primer término, 50. Acá usamos el pensamiento reversible de la propiedad distributiva, ¿no? Para sacar factor común. Después, el término central, que es este 50, multiplicado por 2 y por 15 centésimos. Si sacamos este 50 de acá, nos queda solamente el doble de 15 centésimos. Y por último, si sacamos este 50 del tercer término, nos queda el cuadrado de 15 centésimos. Y nos quedó así. Nos quedó 50 por un trinomio. O sea, un trinomio porque hay tres términos. El número uno, el doble de 15 centésimos y el cuadrado de 15 centésimos. Y con eso llegamos a escribir la cuenta, pero de una manera más sintética y hacemos aparecer los datos del problema. Si observamos el paréntesis, este paréntesis tiene una estructura muy particular, porque es un trinomio en el cual aparece un número escrito al cuadrado y ese mismo número está acá multiplicado por 2 y está el número uno. Si ustedes recuerdan, el trinomio cuadrado perfecto es una, a ver, vamos a escribirlo acá, se puede visualizar, de hecho, geométricamente, y la visualización permite entender bastante, ¿no? Si ustedes piensan en un cuadrado, a ver si me queda cuadrado, bueno, ahí está casi cuadrado, bueno, llego a ponerlo cuadrado, pero a ver ahí está, ahí me quedó un cuadrado. Si en ese cuadrado nosotros lo dividimos en otras regiones, a ver si me queda así, más o menos ahí. Algo así, lo estoy haciendo aproximado, no lo estoy haciendo exacto. Bueno, me quedó más o menos, pero con una visualización así por el estilo, lo hago así para, a ver si eso me permite verlo más rápido. Fíjense que quedan cuatro regiones bien diferenciadas. Esta región, uno dice, bueno, acá tengo un primer término que puedo llamar A, ¿sí? Que es el segmento más largo, ¿no? Seguro recuerdan esta visualización. En esta región tengo A cuadrado, la que pinté de rojo tengo A cuadrado, porque es un cuadrado de A por A. Tiene A por A. O sea que esa región es A cuadrado. Después queda otra región, que es esta, no me quedó bien el dibujo, pero se entiende que pretende ser un cuadrado de lados B por B, o sea que ese cuadradito, esa región es B cuadrado. Y después quedan dos regiones que en teoría tendrían que ser congruentes, que es este rectángulo, cuyas dimensiones son A por B, y este rectángulo es el mismo, pero está dispuesto en forma horizontal, que también sus dimensiones son, bueno, ahí no se debe leer, sus dimensiones también son A por B. Por lo tanto, queda dos veces A por B. Bien, esto es para que recuerden el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo es el trinomio cuadrado perfecto? Cuando ustedes tienen que calcular el cuadrado de un binomio, en este caso, yo escribí, perdón, acá lo puse mal, me doy cuenta ahora, que puse A acá arriba y B y era al revés. Eh, o sea, vamos a ponerlo así para que se pueda ver. O sea, este mide B y esto es A, lo había puesto al revés. Pero bueno, acá lo mismo. Este es A y el cortito es B. Perdón, ¿eh? Ahora sí quedó. En la región roja es A cuadrado, la región celeste es B cuadrado y las verdes son A por B. ¿Sí? Las dos verdes, los dos rectángulos son A por B. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tuvimos un binomio, A más B sería la medida, el lado de este cuadrado es A más B, y ese A más B, si nosotros lo elevamos al cuadrado, es decir, si queremos calcular su área, sea, base por altura sería A más B por A más B, o sea, A más B al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos da de resultado? El primero al cuadrado, o sea, A cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y eso aparece acá.
¿no? Fíjense, acá aparece el segundo al cuadrado. Sería b cuadrado esto. Esto podría pensarse como b al cuadrado. ¿Sí? O sea que el valor de b va a ser 15 centésimos. Y b al cuadrado va a ser 15 centésimos al cuadrado. Acá podríamos pensarlo como el término doble. El término doble sería 2 por a por b. Ya dijimos que b cuadrado es 0,15 al cuadrado, así que b solito es 0,15. Y si yo tengo 2 por 0,15, no hay otro número. ¿Cuál podría ser el valor de a para que no cambie este producto? Y bueno, el elemento neutro del producto es el 1. Así que podemos poner 2 por 1 por 0,15. Ya tenemos el doble del primer término, que sería a, por el segundo término. Y acá encontramos el valor de a. Y el 1 solitos, este se puede pensar como a cuadrado, porque 1 al cuadrado también va a dar 1. A cuadrado es 1 porque si pongo 1 al cuadrado también nos queda. Conclusión, acá tengo un trinomio cuadrado perfecto. Si identifico los valores de a y de b, ¿sí? Dijimos que a es 1 y b es 0,15, entonces este es el cuadrado de qué binomio, de a más b al cuadrado. A es 1 y b es 0,15, nos quedaría así, 1 más 0,15 elevado al cuadrado. O sea, el tema es descubrir que ahí apareció el primero más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Bien, ahora voy a borrar todas estas anotaciones y vamos a ver cómo lo podemos anotar aquí. Todo este paréntesis entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Si es un trinomio cuadrado perfecto, se puede escribir como el cuadrado de un binomio. Acá lo tenemos. ¿Ven? 1 más 0,15 al cuadrado. Es este término central, este término del paréntesis, está escrito acá. 1 más 0,15 al cuadrado. Por supuesto que 1 más 0,15 se puede poner directamente 1,15. Si se fijan, logramos el objetivo que era llegar a un cálculo, una cuenta que nos permita encontrar el valor que nosotros buscábamos, que es este 66,125, con una cuenta en la cual aparezcan los datos del problema. ¿Cuáles son los datos del problema? Y bueno, recuerden, el 50 aparece acá, que es la masa inicial. El 15% está acá, el 15% sumando con el 1, o sea, 1 más 0,15. Y el 2 es el valor del tiempo, ¿sí? El 2 está apareciendo acá en el valor del tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que encontramos lo que queríamos, que era una cuenta, un cálculo, ¿sí? Que nos permita llegar al valor de la masa a partir del tiempo. Por ejemplo, si nosotros ahora quisiéramos encontrar qué pasa cuando el tiempo es 3, hacemos 50 por 1,15 a la tercera. Y fíjense que si hacen esta cuenta, llegan a este número gris, 76,04375, que es la misma que encontramos acá cuando lo hicimos de esta manera. Pero acá lo hicimos con la suma y teniendo la suma de los términos, ¿no? A partir de la masa anterior le sumamos el 15%. No está mal, pero es todo un cálculo largo, ¿sí? Bastante tedioso. Acá es mucho más resumido, ¿sí? Para el tiempo 3 simplemente elevamos a la tercera. O sea que el tiempo aparece en el exponente. La base de esa potencia es 1,15 y eso está relacionado con el 15% del total. Porque sería el entero más el 15%, o sea, el entero más el 15%, y el valor inicial de la masa lo tenemos acá. Con esto, fácilmente podemos responder qué pasa para las 10 horas, por ejemplo, ¿no? Haciendo esta cuenta. 50 por 1,15 a la décima, y nos da este resultado, 202. Eso pasa a las 10 horas. Después nos pide también a las 25 horas. Hacemos lo mismo, ponemos el exponente 25, 50 por 1,15 elevado a ese exponente, y nos da 1645. O sea, acá tenemos más de 1,5 kg de masa de bacterias, y nos pregunta qué pasa si en algún momento es posible que haya 50 gramos de bacterias. Fíjense que acá nos pasamos, yo digo, bueno, si a las 10 horas hay 200 gramos y a las 25 horas hay más de 1,5 kg y acá me pide medio kilo, y bueno, va a estar por acá el resultado, pero nosotros necesitamos el valor exacto, ¿no? Va a estar entre estos dos. Acá tenía 200 gramos y acá tengo más de 1,5 kg y me pregunta cuándo hay medio kilo, yo diría cerquita del 10 parece, pero habría que ver en qué valor. ¿Cómo hacemos? Podemos usar este mismo cálculo, ¿sí? Simplemente teniendo la precaución de que ese 500
ya no es un valor que tenemos que poner en el exponente, porque en el exponente va el tiempo. Justamente lo que nos falta es el tiempo, al cual le podemos llamar x y encontrar cómo hacer para ese 500 sería resolver esto, que es una ecuación. Como la variable desconocida, la x, está en el exponente, se llama ecuación exponencial. Si no recordamos cómo resolver ecuaciones exponenciales, tenemos otro camino, ¿sí? Posible que podemos usar, que es representar esto como si fuese una función, ¿sí? La función en la cual, si no conociéramos los gramos de bacterias, acá los conocemos, pero si no los conociéramos sería la variable dependiente, la letra y, la y. Entonces, esos kilogramos de bacterias o gramos de bacterias, porque están gramos, esos gramos de bacterias siempre son 50 por 1,15 a la x elevado al tiempo. Si ustedes representan esto con alguna aplicación, por ejemplo, en GeoGebra, les va a aparecer un gráfico como este, ¿sí? Es el gráfico de una función exponencial. Fíjense que tiene sentido y que es más, aparecen los valores que estuvimos viendo antes. Nosotros vimos, por ejemplo, que, a ver si puedo marcar alguno, vimos que, bueno, la medición empezaba acá, a los 50 gramos, no se nota porque al tener una escala que va de 1000 en 1000 no se va a notar, pero sí teníamos este valor, por ejemplo, que a las 10 horas había más de 200 gramos, este sería este punto, ¿sí? A las 10 horas hay más de 200 gramos. Bueno, acá no se llega a ver, pero está por encima de 200, 400, 600, 800 y 1000. Tiene sentido este punto. Y después también tenemos el dato de a las 25 horas teníamos más de 1,5 kilos, ¿sí? 1,600 sería por acá este valor. ¿Sí? 25 horas se corresponde con 1,6 kilos, más de 1,6 kilos, porque es 1,645 gramos, estaría por acá, ¿ven? A las 25 horas, o sea que este es el gráfico. ¿Y qué es lo que nos pregunta? Nos pregunta si en algún momento va a haber 500 gramos. Entonces, lo que podemos hacer es pensar, ¿dónde están los 500 gramos? Están acá en la mitad, trazamos una recta y vemos el tiempo, o sea, miramos el gráfico al revés. Si acá son 500 gramos, nos fijamos qué tiempo se corresponde. Fíjense que el resultado va a estar entre 15 y 20, aparentemente. Pero bueno, yo lo voy a hacer con GeoGebra y vamos a ver qué es lo que nos da si trazamos esa recta en 500 gramos y ahí aparece. Si la trazamos en 500 gramos, acá está trazada en 500 gramos, el punto de intersección dice 16,475050. Bueno, es aproximado, ¿sí? O sea, pasadas las 16 horas, entre las 16 horas y las 17, tenemos exactamente 500 gramos. ¿Ven? Acá tenemos el par ordenado. El primer valor corresponde al tiempo, ¿ven? Que es 16 y pico, y el 500 corresponde exactamente a donde trazamos la recta. O sea, una manera de resolver esto sin resolver la ecuación. Pero también, por supuesto, se puede resolver la ecuación, seguramente lo recuerdan. Cuando tenemos una ecuación exponencial, nosotros lo que tenemos que hacer es despejar la x. Acá lo que hicimos fue dividir por 50 en ambos miembros o pasar el 50 dividiendo, y nos queda este cálculo, 500 dividido 50, ¿no? Porque este 50 que está multiplicando, divide al 500 y nos queda 10. Y nos queda esto, 1,15 a la x igual 10. O sea, todo se reduce a encontrar a qué exponente tengo que elevar el 1,15 para que me dé exactamente 10. Bueno, no se puede, podríamos ir tanteando 1,15 por 1,15 por 1,15 por 1,15, a ver cuántas veces debo multiplicarlo para que me dé 10. Según el gráfico, lo debo multiplicar 16 veces, 4, ¿no? 16,5 casi. 16 veces y media. Bueno, ¿cómo lo podemos calcular analíticamente? Aplicando logaritmos en ambos miembros. Si aplicamos logaritmo decimal en ambos miembros de esta ecuación, o sea, en el primer miembro y en el segundo miembro, por una propiedad del logaritmo, de los logaritmos, esta x que está en el exponente, la podemos escribir adelante como x por, o sea, es igual el logaritmo de esta potencia que el exponente por el logaritmo de la base. Eso es una propiedad de los logaritmos, y nos queda algo así: x por logaritmo de 1,15 igual al logaritmo de 10. Y ahí sí es fácil despejar la x porque todo este término, que es el logaritmo de 1,15, pasa dividiendo y nos queda logaritmo de 10 dividido logaritmo de 1,15, que se hace fácilmente con la calculadora y nos da este número. En la calculadora aparece este número, 16,4750.
4750507463. Y acá aparecía 6027, porque redondea, se le puede pedir más decimales a GeoGebra. Bueno, en la calculadora no, pero en GeoGebra se le puede pedir más cantidad de decimales para que sea más exacto. Bueno, y acá tenemos la respuesta de la última pregunta, que era esto, ¿no? ¿Qué pasa si es posible que en algún momento la masa sea medio kilogramo? Y bueno, ¿cuándo? Ya lo tenemos después de 16 horas, 47, y la representación en el plano de la situación también la tenemos, que es esta función exponencial. O sea que este problema permitió llegar a esta fórmula, que es la fórmula de una función exponencial, en la cual la variable x, la variable independiente, está en el exponente. Este gráfico, sí que es un gráfico que tiene una asíntota horizontal, que es el mismo eje x, o en y igual 0, y también resolvimos esta ecuación que nos quedó acá, esta que está acá, cuando está igualado a 500, la resolvimos con esta representación y también la resolvimos aplicando logaritmos. Bueno, ya terminamos con esto, finalizamos el video.